tardes, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a dar la segunda clase, nuestra segunda, nuestro segundo encuentro, que va a versar en la unidad 2, que son los paradigmas contemporáneos de la psicología. Perfecto. Vamos a definir qué es un paradigma. El término es una palabra polifacética que significa ejemplar, significa también modelo, enfoque habitual, orientación teórica o estilo de pensamiento por la cual se analizan y describen los fenómenos de una ciencia. ¿Por qué se dice que es un fenómeno eh, por el cual se analizan, se describen una ciencia? Es un fenómeno que remite a lo ejemplar, a un enfoque habitual, a una estructura o modelo. Por ejemplo, el paradigma que reinó entre la edad antigua y la edad media fue el paradigma aristotélico, que si ustedes recuerdan era el ilemorfismo. Había un predominio sobre las formas por sobre la materia, y ambas se conjugaban y permitían pensar una sustancia. Por lo tanto, el paradigma versaba sobre la cosmovisión de la fisis, de la naturaleza, y era una manera de concebir los fenómenos de la naturaleza, incluidos también el ser humano y su comportamiento. Entonces, tenemos este paradigma antiguo como este estilo de pensamiento por el cual se codificaban los fenómenos. Entonces vemos también que un paradigma es la manera en que se codifican, se interpretan los fenómenos de una ciencia y todo aquello que acontece bajo cierto modelo teórico. Esto es vital entenderlo porque el modelo teórico que nosotros tengamos sobre la realidad va a modificar la manera en cómo la percibimos y también cómo incidimos y cómo intervenimos sobre ella. Esto es clave, por lo tanto el cambio de los paradigmas es algo eh, también de consenso, porque recuerden ustedes que la ciencia no alcanza la verdad, digamos, de la totalidad de lo real, sino que precisamente es una verdad parcializada. No, esto hace que se diferencie de la filosofía como tal. Entonces, vemos, por lo tanto, que es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas a partir de hipótesis. Entonces, en la hipótesis que yo tenga sobre X fenómeno va a determinar la praxis y el modo de codificación de ese objeto. Para Thomas Kuhn, es el que, digamos, introduce en el campo de las ciencias este término, es la constelación completa de creencias, valores, técnicas y demás que comparten los miembros de una comunidad científica dada. Los cambios de paradigma vienen también con, con este cambio de, y hallazgos propuestos por la física moderna, por la mecánica cuántica. Newton, posteriormente, Galileo y luego Newton fueron los paradigmas de la mecánica clásica, hasta precisamente el surgimiento de científicos de la talla de Einstein, de Born, de Max Planck. Eh, Fíjense que ya se cambia el modo como se ven los fenómenos de la naturaleza. Ya empieza no tanto sobre las fórmulas clásicas de la gravitación, de la ley de inercia, eh,
sino más bien a pensar otros principios, como el principio de la incertidumbre, y empieza a cambiar el paradigma de las ciencias. Bien, ¿cuáles son los paradigmas de la psicología como ciencia? Tenemos, digamos, tres principales: los psicológicos, los fenomenológicos y los psicoanalíticos. El paradigma psicológico abarcan los conductistas. Digamos que ustedes son de educación, de la carrera de educación. Habría que también pensar qué sería el aprendizaje y la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje para cada uno de estos enfoques. En el conductismo, el aprendizaje se refiere a todas aquellas conductas que pueden llegar a modificarse de una manera permanente o relativa, estas conductas son observables, y se da como fruto de la experiencia. Entonces el aprendizaje se refiere a una modificación conductual producto de la experiencia. Bien, las condiciones básicas para que se genere un aprendizaje lo constituyen, digamos, tres principios. Una ocasión o situación donde se dé una conducta. Bien. Luego la emisión de la conducta. También tenemos las consecuencias de la misma. O sea, es decir, los efectos de la conducta dentro del medio ambiente a partir de una serie de estímulos. Por lo tanto, a esta triple relación o condiciones se llaman la triple relación de contingencia, de reforzamiento, contingencias de reforzamiento se llaman. Bien, en este sentido, la enseñanza eh, parte de modelos con objetivos estructurados para el conductismo, donde se especifican los pasos a seguir por la persona que está aprendiendo, para alcanzar el dominio de un conocimiento o de una habilidad, desde lo que el estudiante ya posee hasta la consecución de los objetivos propuestos. Bien, la enseñanza para este enfoque o este paradigma parte de la instrucción verbal, el del modelamiento, la demostración o el descubrimiento. Bien, para el conductismo los estudiantes también aprenden actuando, realizando cosas, es decir, por cierto condicionamiento que hay. O que puede establecerse por el docente o también por alguna institución, por los padres en general. Por lo tanto, hay que solicitarle al alumno una respuesta manifiesta, donde se le deberá dar una retroalimentación. Bien. También está el paradigma biológico. El paradigma biológico, hay que recordar también que estos paradigmas parten de una cosmovisión y una teoría acerca de qué es el hombre y cuál es su esencia, cuáles son sus criterios de funcionamiento. El biológico, por ejemplo, va a poner el eje central en, en el sistema nervioso central, en los procesos internos relacionados como tal al cuerpo, eh, en los cuales se va a poder generar cierta captación sobre lo real. Bien, tenemos así, por ejemplo, la teoría genética, que también fue, digamos, desarrollada un poco por Piaget, donde podríamos pensar al aprendizaje como un proceso sistemático y organizado que tiene como propósito fundamental la reestructuración
cualitativa del sistema de creencias. Y el sistema de creencias o el pensamiento está dado en el encéfalo, en todo el despliegue y la interacción de todo el sistema nervioso central. Eh, el aprendizaje para el cognoscitivismo es un proceso dinámico, es un proceso también activo, y distinguen tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje significativo, el repetitivo, que es el de la memoria, y el que es por descubrimiento, como puede ser, por ejemplo, las investigaciones. Se refiere también a un factor de automotivación, mientras que la enseñanza debe estar encaminada para promover la capacidad de aprendizaje del estudiante, perfeccionando estrategias que promuevan la adquisición de nuevos cuerpos de conocimiento relevantes que permitan esta reestructuración cognitiva. Eh, por lo menos sus estrategias son metacognitivas, es decir, el hecho de saber que yo sé, el hecho de estar consciente de mi propio forma de aprendizaje, de cómo aprendo. Eh, También es autorregulativo y la inducción de ciertas representaciones de conocimiento, como esquemas que pueden ser elaborados de una manera más exhaustiva o menos exhaustiva. Tenemos también el paradigma humanista, que digamos, su centro o su representante principal fue Carl Rogers. De aquí se derivan muchas otras teorías o paradigmas, como puede ser la Gestalt, que se centra sobre todo en el proceso de cerrar ciclos, de el aprendizaje por insight, y el aprendizaje significativo en el hecho de que yo aprendo con las cosas que me impactan emocionalmente y me motivan y me incitan a mejorar como ser humano, a desarrollar todas mis potencialidades y capacidades. Tenemos también a Maslow con el tema de las pirámides, a cubrir ciertas necesidades básicas corporales, necesidades afectivas, necesidades de reconocimiento, hasta el punto culmen de una autorrealización. Entonces, el humanismo se centra mucho más en este paradigma de la pedagogía de Jean-Jacques Rousseau, que era que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Es interesante pensar esto. Eh, bueno, así para Roger el aprendizaje significativo es ese aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento de conocimiento, de algo de adquisición, de memoria, de repetición, sino más bien el aprendizaje es concebido como un ideal de libertad. El aprendizaje me hace a mí libre desde esta perspectiva humanista, ¿bien? Eh, por otra parte, la enseñanza se propone a una serie de condiciones, de climas que permitan el despliegue del alumno como tal. Por lo menos el método Montessori es un método humanista. Permite que el individuo se desarrolle en un ambiente con cierta libertad y él pueda mismo ser quien regula su proceso de aprendizaje. Entonces, la enseñanza en este esquema, el propósito es que los alumnos tengan confianza de sí mismos, desarrollen la autoestima, sientan cierto gusto por sus propios procesos subjetivos y que lo sea un poco más orientativo hacia este ideal de libertad, eh, donde se permita como cierto clima de autoconfianza y de una confianza eh, un poco más como eh, que involucre la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Bien.
Están también los paradigmas fenomenológicos, que se refieren a paradigmas descriptivos de, de los sujetos en cuestión. La fenomenología es una rama filosófica y un método filosófico que se encarga de poner entre paréntesis, en epogé, la realidad del mundo circundante para quedarse con lo esencial y así poder quitar las formas accidentales con las que se presenta un fenómeno, recordando que un accidente es una modalidad del ser que se da en un ente en virtud de otra cosa. Por lo tanto, es una relación contingente, ¿bien? Eh, Tenemos también dentro del paradigma eh, fenomenológico, es algo descriptivo y va a empezar a describir cómo acontece el fenómeno educativo y cómo la conciencia aprende los conocimientos. Parte de un principio de la intencionalidad. La conciencia es intencional y está correlacionada con el objeto y por lo tanto también lo constituye. Y lo constituye a partir de categorías lógicas, que son las categorías del entendimiento. A través de ciertos juicios, de ciertos enunciados, se construye también el fenómeno que me es presentado, porque es a partir de la subjetividad donde se constituye el otro, la otredad, mejor dicho. Por lo tanto, empieza a hacer una descripción de los fenómenos, ya sean fenómenos patológicos. Tenemos, por ejemplo, los manuales psicodiagnósticos. Los manuales psicodiagnósticos, si bien son estudios de caso, es una recopilación estadística, también tienen una observación fenomenológica de ciertas patologías y establecen ciertos síntomas que son descriptivos. Bien, eh, para X trastorno empieza a hacer una serie de ítems eh, de índole cualitativa para poder distinguir una patología de la otra. Dentro de este enfoque, por lo menos tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky, que también empezaba a describir un poco cómo los niños empiezan a aprender y propone la idea de la zona del desarrollo proximal. Tenemos los paradigmas psicoanalíticos. Fíjense que el paradigma psicológico se centra sobre todo en la base del sistema nervioso central. El paradigma fenomenológico se centra en la conciencia como la constitución del fenómeno psíquico y del objeto. Y el paradigma psicoanalítico se va a centrar en el lenguaje como la constitución del yo, de nuestras motivaciones y de nuestras conductas. Entonces tenemos que son paradigmas totalmente diferentes, a pesar de que de estudiar un fenómeno en específico, como lo es la psiquis humana o este hecho de qué es el hombre, qué es el ser humano. Bien, para el psicoanálisis, digamos, de la corriente, también el psicoanálisis se va a dividir en diversas corrientes y en diversas postulados y proposiciones que van a sostener diversos autores. Por lo menos Freud, Lacan, son paradigmas totalmente diferentes que si bien comparten ciertos puntos de su teoría y de la técnica, son contradictorios en otros. Tenemos también a Melanie Klein, que desarrolla un paradigma un poco más antes del periodo del Edipo freudiano y establece este vínculo diádico entre el niño y la madre. Empieza a investigar más sobre la psiquis infantil a partir de la posición esquizoparanoide del ser humano
Tenemos también los paradigmas del Middle Group, que era el psicoanálisis inglés que parte precisamente de las enseñanzas kleinianas. Y está el psicoanálisis, digamos, también francés, que tiene como este auge con Jacques Lacan. Y cada uno va a proponer algo diferente, que si bien es el inconsciente, son paradigmas diferentes de la concepción de inconsciente. Para Freud el inconsciente es lo reprimido, es como una especie de baúl de los recuerdos donde se van almacenando experiencias desagradables que pasan por la represión y se alojan allí y desde allí intervienen sobre nuestra conciencia. Para Lacan es un poco diferente el tema del inconsciente porque se estructura como un lenguaje y la represión ya está dada por el mismo hecho de que hablamos. Esto tiene que ver con una diferencia fundamental entre el instinto y la pulsión, que es también un modo, un estilo particular de pensar el fenómeno humano, la psique humana. Eh, Fíjense que a diferencia de los animales, ellos tienen un instinto y el instinto se caracteriza porque tiene un objeto ligado a una necesidad. Está la necesidad, por ejemplo, de hambre y una vaca se alimenta de pasto, ya tiene su objeto definido. En el hombre como tal no pasa exactamente igual, sino que por el mismo hecho de que hablamos, el objeto de la necesidad se pierde. No es lo mismo tener hambre, por lo menos la anoréxica no come, aún incluso en su experiencia fenomenológica subjetiva teniendo hambre, sino que fíjense que no come por necesidad. Ahí hay una diferencia fundamental entre el instinto y de cómo podríamos pensar la pulsión. Eh, es súper interesante, pues, porque ya hay como tal una pérdida de la soldadura de objetos. Lo que lleva a pensar de que de entrada ya hay algo que está perdido, y esto que está perdido pertenece a la represión fundamental, que es la represión primaria. Entonces podríamos decir que la palabra mata la cosa y aquello que la palabra enuncia y representa ya no puede ser representado por la misma palabra. Es decir, si yo digo la palabra elefante, ustedes se podrán imaginarla a un elefante sin necesidad de que esté el animal allí. Entonces, tenemos por lo menos también el psicoanálisis de Anna Freud es como el más psicológico y el más asociado un poco a los procesos de pedagogía, de enseñanza, aprendizaje, que muy diferente al de Lacan, por ejemplo. Eh, para este paradigma, que es un paradigma psicodinámico o de las psicologías del yo, que es una corriente también psicoanalítica, el aprendizaje parte de la motivación, de una motivación inconsciente que viene dada de cómo hemos sido habitados por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestra cultura. Hay algo que también de lo cual nosotros no somos conscientes y que constituye nuestra identidad y nuestras motivaciones. Por lo tanto, el aprendizaje en el psicoanálisis, por lo menos en el área de lo psicodinámico, podría ser el desaprender para aprender. Hay una frase de Jaime Spilka, un psicoanalista español, que dice que el proceso del análisis implica dejar de ser lo que nunca fue, lo que nunca se fue, para poder llegar a ser lo que nunca podrá ser. Es muy, muy de pinga esta frase y deja mucho que pensar, porque precisamente pasa por el hecho de que el aprendizaje es un constante desaprender, una forma también de dejar de ser aquello que creía que era, para permitirme ser otra cosa, y en eso también quizás ser un poco más libre, pues. En este sentido, la psicodinámica también tiene ciertos rasgos humanistas, a pesar de que
el centro, por lo menos de la clínica psicoanalítica, no sea la persona, sino que sea el sujeto. Y el sujeto no es en psicoanálisis la persona, sino es más bien la relación de un significante con otro significante que produce un tema, que es el tema de la sesión. Pero bueno, eso es otro asunto. Eh, bien, ya hablamos un poco de los paradigmas, ahora vamos a ver los enfoques psicológicos del aprendizaje. Ya vimos el cognitivismo y también un poco del psicoanálisis y del humanismo. Fíjense que la diferencia es que el paradigma es el modo en cómo se conciben los procesos psicológicos y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para el paradigma psicológico, el, el eje central está puesto en el cuerpo, en el sistema nervioso central, por eso es biológico, en la persona, por eso es humanista, y en la relación de estímulos-respuesta. Por eso esos son como los tres paradigmas, digamos, clásicos de la psicología. Mientras que la fenomenología pone a la conciencia como aquello que constituye el objeto y el psicoanálisis pone, digamos, al inconsciente que puede pensarse como estructurado como el lenguaje, como un lenguaje, pues, y tiene ciertas relaciones lógicas. Entonces, continuando, tenemos, por ejemplo, la teoría genética de Piaget, que concibe al aprendizaje como va a proponer que existen dos tipos de aprendizaje principales. El aprendizaje en sentido amplio del desarrollo, que se liga un poco a lo biológico, y el aprendizaje en sentido estricto, que es el aprendizaje de los datos e informaciones puntuales. Bien, el primero está predeterminado, predetermina lo que puede ser aprendido. Por lo tanto, está el sistema, las operaciones concretas, todo el desarrollo que Piaget hace de las etapas preoperacionales, de cómo la maduración cerebral va a condicionar el aprendizaje de un niño, pues. O sea, no es el mismo aprendizaje de un niño de 2 años al que tiene 5 años, o al que tiene 7 años, o al que tiene 10, o al adolescente, porque se van desarrollando ciertos esquemas a partir del desarrollo cerebral. Bien, ¿qué va a determinar el aprendizaje estricto? El primero, o sea, el aprendizaje por desarrollo va a determinar lo que puede ser aprendido o no. Bien, y el segundo puede contribuir a lograr los avances en el primero, a lograr como ciertas aproximaciones y concepciones empiristas sobre el aprendizaje. Entonces, fíjense que es una combinación entre el cognitivismo y el conductismo y el paradigma biológico. Eh, por otra parte, la didáctica, el proceso de enseñanza, es una enseñanza indirecta. Según Piaget, aquí está la cita de Piaget, todo lo que enseñamos directamente a un niño estamos evitando que él mismo lo descubra y por tanto lo comprenda verdaderamente, dice Piaget. Entonces fíjense que el aprendizaje hace énfasis a promover la iniciativa, la curiosidad de los niños para que ellos puedan lograr también regular su propio aprendizaje. Piaget también decía de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no consistía en la acumulación de conocimientos y repetir lo que otros decían, sino precisamente desarrollar como cierto pensamiento crítico. Perfecto, tenemos entonces conductismo, cognitivismo, humanismo. Para el psicoanálisis es también sobre todo en los niños, muy importante el juego, el hecho de poder jugar,
que la posibilidad de que el niño juegue implica ciertos niveles de salud y también el modo como juegue, por supuesto. Si puede ser flexible con los significantes que se den. Por ejemplo, si se le da un juguetito y le dice, imagínate que esto es un avión. Entonces, si el niño dice, no, esto no es un avión, es un juguetico, ya hay indicios de una sobreadaptación. ¿Me explico? Igual nosotros como adultos, el hecho de que podamos jugar, echar broma, eh, reírnos de nosotros mismos, implica una mayor flexibilidad, una mayor plasticidad de nuestro yo, y por lo tanto una visión y una postura un poco menos sufriente. Eh, Bien, la teoría sociocultural es el famoso constructivismo. El estudiante y el facilitador construyen el aprendizaje, lo construyen dentro de un contexto determinado. Y el facilitador, o también ya sea el padre o el cuidador de un niño, va a estimular y va a dar ciertas herramientas que le permitan autodescubrir cuál es el estilo de aprendizaje del niño o del participante. Bien. Bueno, entonces eso fue el tema de hoy, que era el paradigma y los enfoques psicológicos del aprendizaje. Eh, para esta actividad, no recuerdo si era un mapa conceptual o un cuadro explicativo. Creo que era un cuadro explicativo de cada uno de las temáticas. En la plataforma les dejé precisamente unas temáticas muy buenas sobre que abordan todo esta unidad y sus contenidos. Espero que se encuentren muy bien y estoy a atento a cualquier sugerencia, comentario de la clase, de la presente clase. Bueno, feliz día, espero que la pasen muy bien.